Buenas noches con todos. Por favor, vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se traten de conectar la mayor cantidad de compañeros, por favor.
Buenas noches con todos. Primero quería disculparme por el día de ayer. Tuve un tema de calamidad doméstica, no pude asistir a las clases. El día de hoy vamos a continuar con las clases y vamos a ver para poder concluir el tema de las materias, de la materia. Y al final, ya faltando una media hora, tengo varios compañeros que me han estado consultando sobre el tema de los deberes para que me lo vayan diciendo y lo vamos resolviendo aquí en clase, ¿sí? ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que sí pueden revisar en su computadora, por favor? Sí, ingeniero, buenas noches. Eh, Coste económico de la congestión. Listo, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver ahora en el tema de la planificación, ¿cuál es el inconveniente que nos genera en la congestión, sobre todo hablando en la parte económica para las distintas modalidades de transporte que nosotros contamos? Listo. La congestión disminuye la competitividad empresarial, la producción experimenta retrasos, el comercio se ve obstaculizado por unas operaciones de abastecimiento difíciles, con retrasos y pérdidas de tiempo. Igualmente, los atascos trascienden de las horas punta, que vienen horas pico, y ocasionan la prolongación del tiempo de viaje de los trabajadores, ocasionando de esta manera las pérdidas del tiempo productivo. Los transportes públicos que cubren las zonas en las que se localizan las empresas participan igualmente de la congestión circulatoria, que les convierte en servicios irregulares y lentos y les hace perder la eficacia inicial con la que fueron pensados. Esto a su vez da lugar a un incremento de los costos, a un deterioro generalizado de la imagen de la empresa y a la pérdida de viajeros. Para los trabajadores, el impacto económico también es importante. Los coches en circulación lentos o parados con el motor encendido consumen energía que cuesta dinero y la calidad de vida de los trabajadores se ve deteriorada, así como las poblaciones que residen en los entornos de las autopistas. Con todo esto nosotros podemos verificar y analizar ¿cuál es el inconveniente que vamos a tener sobre todo en las ciudades que tenemos un mayor cantidad de parque vehicular? Como, por ejemplo, siempre tenemos que visualizar sobre todo cuando nosotros estamos estudiando el tema de transporte, que es necesario, primero, siempre darle una prioridad a los transportes públicos que van a tener, al transporte público que es masivo. En este caso, nosotros tenemos al transporte intracantonal. También tenemos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito vamos a tener el tema del metro. En la ciudad de Guayaquil tenemos el tema de la aerovía. Son proyectos de transporte que nos ayudan a generar mayor movilidad y que nosotros les tenemos que dar un mayor enfoque y mayor importancia para que de esta manera sean más utilizados. ¿Ya? Con el tema de congestión, ¿ustedes qué creen que es lo que se debería priorizar para poder mejorar en este caso el transporte público? Buenas noches, o crear vías Gracias. exclusivas, vías exclusivas para el transporte público. Exacto, Franklin. Una de las cosas que nosotros deberíamos priorizar como autoridad es justo el tema de las vías exclusivas.
como por ejemplo, nosotros contamos tanto en Quito, en Guayaquil y en Cuenca que tenemos el transporte articulado, en el cual es el uso exclusivo para este tipo de servicio. De esta manera, nosotros vamos a dar una mejor calidad de servicio para el usuario en el tema sobre todo en los tiempos de recorrido. En este tipo de vías no pueden ser utilizadas por ninguna otra entidad pública. Solamente se llegan a utilizar por un tema de emergencia, sea por el tema de ambulancias o el tema de los bomberos, que son temas muy excepcionales. Pero de ahí ninguna otra autoridad o alguna entidad pública debería hacer uso de este carril exclusivo. Esto también está normado en la ley, en la cual te dice que si es que se está realizando este mal uso de este tipo de vías, es una infracción también de tránsito. No sé si tienen ustedes ahí alguna acotación o alguna consulta sobre este tipo de tema de carriles exclusivos. Ya, ahora, con el tema de los carriles exclusivos, ustedes como planificadores, ¿qué creen que es lo que se debería realizar? ¿Cómo se realizaría un análisis para un tema de carril exclusivo? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, pero primeramente en esto, como usted mismo dice, si es de acá de la ciudad de Quito, tocaría, por ejemplo, ver, sería algunas vías que no sean principales o que no sean, como le digo, que contenga mucho flujo vehicular. No sé si usted ha visto lo que han hecho la ciclovía aquí en Quito. Por ejemplo, es una buena, no, bueno, no creo que sea buena planificación, buena iniciativa, como dice, para los ciclistas, pero no sé si usted ha visto por la Amazonas casi perder un carril del sentido norte-sur y un carril en sentido sur-norte. Yo creo que eso no está hecho con una planificación. Primero, ¿por qué? El Amazonas es una arteria principal por donde circulan muchas líneas de buses. También por ejemplo, hay taxis. Y si usted ha circulado por esa vía, no es que hay ciclistas a toda hora o la afluencia de ciclistas es permanente. No sé si es que dentro de eso una planificación pudiera haber ido por una calle paralela entre lo que es la Amazonas, perdón, claro, la Amazonas, por donde es ahorita la ciclovía entre el Amazonas y 10 de agosto. Por ahí hay unas vías que no son muy transitadas. No sé si también para poder, por ejemplo, hacer una vía, como dice, exclusiva, se tomaría en cuenta es por dónde existiría menos congestión para, como dice, ahí se ocupa más de un carril, porque tienen que hacer las paradas, todo eso, no sé, eso tendríamos, como lo dice usted, para planificar, es, por ejemplo, el ancho de la vía, dónde va a ir las paradas, sería por algunas vías que no sea de mayor circulación, tal vez. A ver, hay dos cosas que nosotros debemos ver. Eh, Cuando nosotros estamos justo estudiando el tema de transporte, debemos tener en cuenta algo, que lo fundamental que nosotros tenemos que ver es que los usuarios lo que más deben utilizar es el transporte público y por ende es mejorar el transporte público, que dejen de utilizar el transporte particular. Hay unos estudios que dicen que nosotros podemos incrementar y mejorar las vías, la circulación,
Pero con eso, ¿qué es lo que pasa? Que las personas lo que hacen es fomentar también la compra también de vehículos particulares. Entonces va a haber un momento que no van a existir vías que soporten un tema de congestión. Ahora todos vamos a ver por el tema, en cambio, del facilismo, y me incluyo, en el cual va a decir, sí, pero para mí es más cómodo salir en mi vehículo particular y poder movilizarme de un lugar a otro. Ya, pero esa es la idea en la cual el planificador tiene que, en cambio, analizar y ver cómo puedes tú solventar estos inconvenientes de movilidad para poder mejorarlo. También viene un tema con el tema de medio ambiente. Mientras menos vehículos hay, más vamos a colaborar al medio ambiente, ¿sí? Hablando muy específico, en cambio, en el tema de Quito, de la calle Amazonas, y también les voy a hacer que me analicen la gente de Quito con la calle de la 6 de diciembre desde la calle 6 de diciembre, desde la Río Coca hasta el Inca, ¿ya? Tenemos dos temas muy particulares. Se hizo, de lo que yo conozco, en este caso lo hizo la empresa pública de obras públicas, para poder realizar este levantamiento de información en el tema de la ciclovía. Se hace un análisis de conteo vehicular en el cual ver cuál es el grado de afectación y cuál también es el uso que van a tener justo este tema de las ciclovías. La arteria principal, que es de la calle Amazonas, sí nos llega a unir con varios puntos en las cuales nos fomenta una mejor movilidad, en el cual podemos utilizar no solamente bicicletas, sino también podemos utilizar scooters eléctricos para movilizarnos a las entidades bancarias o la plataforma gubernamental que están en ese sentido, en esa calle. Es verdad que ocasiona un alto grado de congestión, pero justo como les comento, la idea es que la gente deje de utilizar el tema del transporte particular y utilizar este tipo de servicio de transporte sostenible, para poder, en el cual va a mejorar el tema del medio ambiente, va a mejorar el tema de la congestión y nos puede ayudar de esa manera, ¿sí? Ahora, justo, no recuerdo, por favor, si me puedes decir la persona que habló hace un momento. Quiero que me hagas un análisis y la diferencia entre justo la calle de la Amazonas a la calle de la 6 de diciembre. ¿Quién era? Creo que era Rosero, puede ser el compañero, no lo vi bien. Sí, Germán Rosero. Sí, como usted mismo dice, en las 6, antes de que justo desde la Río Coca, sobre las 6 de diciembre hasta el Inca, no es mucho tiempo que implementaron la ciclovía. No sé si usted se ha dado cuenta en la intersección que es de la Chiris hasta el Inca, no es más que de unas 4 o 5 cuadras. Y la congestión, no tanto en horas pico, sino que la congestión, porque por ahí salen muchas rutas de buses, lo que es los que se van sobre la 6 de diciembre, sobre el Inca, lo que es para Zambisa, Cocotó, lo que es de las nuevas rutas que salieron para el sector de Calderón, de Llanos. Eso digo, no, eso digo, como usted dice, es para fomentar el uso de otros transportes, pero no sé, por ahí no hay muchos ciclistas que utilizan la ciclovía. Y ahí usted se ha visto también, no sé si hay también, como dice, si ha hecho un estudio sobre la 6 de diciembre al costado derecho, en sentido sur-norte, está permitido estacionar. Lo que causa es congestión porque solo existe un carril de circulación. Exacto. Sí, así es.
Y mira, hay otro inconveniente también justo que no está hecho un análisis técnico. Si te vas justo en la parte en la 6 de diciembre, en el Inca, los vehículos que están viniendo de sentido norte-sur se chocan justo directamente con el ingreso de la ciclovía. Y eso que es lo que causa, llega a causar también, puede causar un tema de inseguridad vial para en este caso, para el ciclista y también para el tema del conductor. No sé si te has dado cuenta justo en esa parte. Sí, 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 porque solo hasta ahí llega, eso digo, no, ¿cómo harían ese estudio? Porque en son más o menos, ¿qué será el valor de unas 10 cuadras desde la Río Coca hasta la Avenida del Inca, que, que funciona la ciclovía, porque de ahí para el sur ya se encuentra lo que es la ecovía. Exactamente, así es. Entonces llegan esto a fomentar justo ya hasta un malestar también para el tema, no solamente para el tema de las personas que utilizan el tema de transporte particular, sino también para un tema de las personas que utilizan este medio de transporte que viene a ser la bicicleta o los scooters, porque te llegas a cortar de una manera en la cual tú ya no tienes a dónde más movilizarte. Ahora, cuando tú vas a planificar el tema de las ciclovías, tienes que analizarlo en la parte urbana. Tienes que analizar que estas ciclovías no deben tener más allá de 5 kilómetros. Y también estas ciclovías tienen que estar conectadas con los puntos de mayor atracción para los usuarios, en el cual van a ser centros comerciales, entidades bancarias, entidades públicas para pagos de servicios básicos, etcétera. Y también uno tiene que, en cambio, analizar que el, el ángulo de inclinación de estas rutas no tiene que ser mayor a 12 grados. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces ya un tema, primero, una ciclovía muy larga y la otra con un grado de inclinación muy alto, ya viene a ser un tema muy cansado en el cual también pueda que también los ciclistas que van a realizar no deben ser tampoco personas que tengan una aptitud física para poder realizar este tipo de circuitos. Simplemente la idea es poder conectarte y darle al usuario de generarle otro tipo de movilidad y de viabilidad para que se pueda generar a dónde desea movilizarse este usuario. ¿Sí? Ahora, nos dicen que también los atascos de tráfico, según estimaciones, cuestan anualmente a los países desarrollados un 2% del Producto Interno Bruto, que es el PIB. En términos de tiempo perdido, mayor gasto en combustible también viene a ser un mayor deterioro ambiental y urbano, así como también vienen los accidentes. Es justo lo que les estoy comentando, el tema de fomentar otro tipo de movilidad es más por el deterioro ambiental. Esta metodología siempre va a permitir obtener una métrica del costo de la congestión para la ciudad e identificar los corredores más congestionados y establecer los sobrecostos y sobretiempos que la congestión vehicular causa a la economía de las ciudades. Sobre todo viene un impacto para el tema del transporte público, ver y cómo podemos dinamizar y ver para poder solventar cuál va a ser la mejora que nosotros vamos a dar a este tipo de servicio. No sé si Franklin nos comentas tú algo con la experiencia que tú tienes en el transporte público, cómo ustedes logran generar una mejor identidad. Una mejor, disculpe, en que no se le entendí. Movilidad, dijo. Así es, Franklin. O sea, me refiero cuando tienen ustedes un tema de Tráfico. congestión. ¿Cómo llegas a planificar tú como transportista, cómo vas a solventar ese inconveniente de tráfico?
Bueno, es muy complicado el tema porque hay a veces que atascones en donde, por el hecho de que Quito es una ciudad longitudinal y no hay más opciones, no hay muchas opciones, ¿no? Por decirle, una de las rutas que se complica, por ejemplo, en la hora pico y que es una vía de alta velocidad, que es la Simón Bolívar, en el tramo que nosotros recorremos, por ejemplo, si hay un accidente es terrible. ¿Cómo compensar, o sea, recuperar ese tiempo? Imposible, no se ha podido. Más bien, la situación, la que hemos planteado nosotros desde muchos años, desde que se pueda implementar algún tipo de, justamente, de servicio que sea un poco rápido para poder tomar opciones eh, paralelas, llamémoslo así, a las pocas, paralelas a las principales que existen. De ahí que poder, tal vez, como operadores, querer, en este caso, reemplazar o dar alguna recomendación o tener alternativas, muy difícil porque en la hora pico y considerando todo lo que estamos viendo ahora, los accidentes y todo esto, sí es muy complicado. Sí, como operadores es bastante imposible. Hay a veces que en una cascón uno suelta en la mañana, en la hora pico, suelta la flota y por estos cascones se queda un hueco que muy considerable. Se me fue se queda, les decía, un espacio grande para que me entiendan los compañeros de la última unidad que partió del barrio hacia el presente. Entonces, ahí es imposible, no se puede tampoco coger a la flota y decir regrese cerrado la puerta, no, se trata un poco de recuperar, pero es medio imposible. Franklin, y por ejemplo, en el tema de cuando ustedes tienen ya la tabla operacional ya establecida, ¿logran ustedes en la hora pico cubrir todas las frecuencias que tienen ya establecidas con las unidades que cuentan? ¿O tienen algún inconveniente ya en la operación ahí? Hay días, llamémosle, hay días fuertes, o como se les conoce como días típicos, que sí se puede, ¿no es cierto? Y hay días, es bien, como decía usted al inicio, el transporte es bien dinámico, imposible, hay momentos en donde no se logra cumplir todo en este caso la operación. Y ahí viene el tema, por ejemplo, ahora estamos, nos están controlando para el tema de calificar el aumento de la tarifa. Entonces, la plataforma que está monitoreada con los sistemas GPS, ellos califican en base a puntuaciones de si usted no cumple, en este caso, los ciclos o parámetros que lo ponen ahí, ya no va a pasar y se queda posiblemente a una segunda oportunidad. Pero también, Entonces, perdón, pero también hay sí que hay tomar en bastante cuenta, problemática en eso. Yo pienso que perdón, señor Franklin, una acotación, pero también hay que tomar en cuenta que dentro de los indicadores de gestión que emitió Secretaría de Movilidad, está establecido, ahí hay una ambigüedad en donde piden que se establezca el control operacional en base a la operación de un real de la flota. Por eso es que el año anterior hicieron un pedido de los cuadros planificados de la operación diaria de las unidades de transporte, especificando cuáles son los tiempos de vuelta, pero también ahí es donde viene la ambigüedad. Ellos en otra parte dicen que se deben de respetar los tiempos que se encuentran en el permiso de operación, cantidad de unidades, tiempos, intervalos, cosa que no es posible complementarla, por decirlo así, porque
el permiso de operación fue entregado en ciertas empresas hace mucho tiempo atrás, donde el tráfico, la cantidad vehicular no era la misma que existe actualmente. Entonces, es por eso que dentro de los parámetros de gestión de la Secretaría de Movilidad existe ciertas, no están controlando de una manera correcta y eficaz. No sé si eso le ha pasado, señor Franklin. Justamente, sí. Sí, ajá. Por ejemplo, yo les hablo de mi empresa así rapidísimo. Para calificar en septiembre del 2021, aparentemente yo estaba listo para calificar la tarifa de 35 centavos, pero resultó que a la firma de un anexo que nos prácticamente una obligación para la aplicación de la ordenanza 17-2020, eh, eh, nos cogieron y eso fue un error de esta operación y nos comenzaron a evaluar con ese, cuando nosotros ya veníamos, imagínense que ese contrato era 2014, si no me equivoco, el anterior. De ahí la última actualización lo hicieron en 2017. Claro. ¿De qué empresa dijo que usted es miembro o trabaja? Disculpe la pregunta. ¿De qué empresa usted es miembro? De Cooperativa San Juan, acá al norte. Entonces, ¿qué pasó? Que San, San Juan, Cooperativa San Juan. ¿Sí me escuchó? Hola. Sí, sí se te escucha, solo que se te escucha bastante entrecortado, Frank. Sí, estoy con la conexión bastante mala. Sí, Cooperativa San Juan, le decía el compañero. Entonces, justamente esa planificación sería, creo que conveniente escala, ¿no? Pero lastimosamente acá que nos controla y puede hacer cualquier cambio o reestructuración al respecto, está politizada y ahí es el problema. Entonces, muchos van a ver que no se cumple, por ejemplo. Claro, a ver, Mire ¿cómo que nos... si en esta estuviéramos ya tan avanzados, ¿no? Y que A ver, como estaba comentando, justo también tocando el tema, Daniel, de lo que había, eh, no sé si Daniel, tú trabajas en la Secretaría de Movilidad, solo que ahí hay No. hay justo hay un tema, y acotando lo que también nos comenta también Franklin. En en una hora pico, en realidad es muy complicado nosotros el lograr planificar el retorno de las unidades. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gran cantidad de eventualidades. Y estas mayor cantidad de eventualidades vamos a tener justo en las vías que vamos a tener mayor congestión. ¿Por qué justo cuando tenemos mayor congestión? Porque ya en cambio, en la parte psicológica también de cada usuario en un vehículo particular, tú ya llegas a un momento que pasa 10 minutos de congestión y tú lo que más deseas es poder movilizarte, poder moverte. ¿Y qué es lo que llega a implicar ese momento? Es que justo comienzas a, como se dice de una manera vulgar, a lanzar el auto, a tratar de meterte en los otros carriles y en un momento eso también va a llegar que exista un tema de un accidente. Y por lo general, a diario, siempre, al menos hablando en este tipo de vehículos, de rutas rápidas, entre comillas, como es la avenida Simón Bolívar, que es una periférica de toda la ciudad, al momento que existe un accidente viene a ser un paro prácticamente total de todos los vehículos. Y ahí tú ya no puedes, en cambio, ya no llegas tú a planificar
cuál va a ser el retorno de tus unidades. ¿Y por qué no puedes planificar? Porque tú no vas a saber tampoco cuál es el grado de siniestralidad que ocasionó ese accidente. Ese es el tema complejo y esa es la importancia por la cual es necesario implementar rutas, rutas exclusivas para el transporte público. Y asimismo también sería, por ejemplo, es necesario que en cambio exista un tema de gestión de control operacional por cada una de las operadoras. Yo sé que algunas operadoras a nivel nacional sí cuentan con este tipo de servicio en el cual tratan de ver cuáles son los inconvenientes que tienen en vía, cuáles son los inconvenientes que también tienen en tema de accidentes, o también cuáles son los inconvenientes que tienen también en temas de demanda, de aforo, en el cual tratan de solventar ese tipo de eventualidades. Por ejemplo, uno de los casos que en cambio que mejor lleva, podría decirse, es la operadora de trolebús, ¿sí? En la cual tienen en cambio todo un equipo de personas que están tratando de visualizar cómo se va moviendo, cómo se va movilizando en horas pico y en la cual les permiten también, siempre cuando tú tienes mayor demanda, tú puedes sacar también más unidades para poder cubrir ese tipo de demanda. Y al contar con un tema de carril exclusivo, te ayuda a solventar ese tipo de eventualidades. No sé si tienen alguna consulta o alguna acotación sobre este tema. No siempre, porque, perdón, no, es una acotación. No siempre porque a pesar de los cambios que hace el trolebús con sus diagramas de marcha, se denominan, ellos lo llaman así, no han podido cumplir con la necesidad de tener una operación óptima, en donde puedan, a pesar de que los trolebuses, ecovías, tengan sus carriles exclusivos, no pueden complementar la afluencia de gente. Habían casos en donde se planteaba, escuchaba a uno de estos técnicos que planteaban la integración de unidades de apoyo, como se denominaría, que eso muchas veces también en el transporte convencional se han aplicado esas condiciones, pero no ha sido 100% eficaz porque no hay una cultura por parte de la gente, no hay una culturización por parte de la gente y eso afecta a que se pueda generar lo que es un correcto proceso del manejo del transporte. Desde mi punto de vista, claro está. Hay empresas, como usted lo decía, que sí se encargan de mejorar, trabajar continuamente a nivel convencional en poder mejorar el servicio, pero están anclados en una realidad muy fuerte en esto del transporte público, que es el aguante de las unidades. Si todas las unidades cumplieran con sus tiempos, pues yo creo que se podría generar un control mucho más eficaz, porque muchas veces el conductor se retrasa por tratar de hacer más dinero y muchas veces ese dinero no llega a las arcas de la empresa en su totalidad y eso es lo que perjudica para generar una correcta operación. Entonces, eso es lo que desde mi punto de vista el modelo de caja común intentaba o intenta solucionar, en donde supuestamente y aparentemente, después de haber hecho una igualación de capital, se va a hacer una repartición equitativa de los fondos. Por lo tanto, supuestamente se va a reducir este tipo de inconvenientes en la ruta y vamos a tener una mejor afluencia. Porque muchas veces, si ustedes se han fijado en un tráfico, tenemos 3 carros de la misma operadora seguidos y separados por no más allá de 10, 20, hasta 30 metros en los tráficos. Y las competencias que entre comillas, ¿no? Las competencias que se generan entre las mismas unidades de transporte por pelearse por uno o dos pasajeros, generan muchas veces posibles accidentes de tránsito, daños en las unidades, daños en la operación y eso complica la operación logística de los operadores como tal. Reitero, ingeniero, esta es una pequeña acotación, no sé si es útil como tal. No, Daniel, está bien justo los temas que tú tocas en realidad ya viene a
uno, tú tienes que ya analizar varios casos. El primero, y yendo por partes, justo lo que tú dices, por ejemplo, en el tema, otra vez metiéndonos al tema de la empresa de pasajeros. Ya te toca, por ejemplo, tú analizar por segmentos de ruta, ver cómo tú puedes solventar el incremento alto de demanda que tienes. Por ejemplo, yo sé que en Ecovía hay un momento de hora pico que comienzas tú a enviar unidades cada 2 minutos. Y aún así enviando unidades cada 2 minutos, no logras tú solventar la cantidad de demanda que tú tienes ya en todo ese trayecto. Por más que tengas tú varias unidades, tú ya no puedes enviar un trencito de unidades. ¿Por qué? Porque también ya viene en cambio, tú al realizar un análisis, en cambio, ya como empresa de costo-beneficio, ya económicamente ya no te viene a ser tampoco rentable este tipo de movilidad que tú estás generando como un tema de trencito de unidades. ¿Por qué? Porque tú, en cambio, puede que mandes del punto A al punto B lleno de unidades y lanzas 5 unidades en un solo viaje, pero en cambio tu retorno va a ser en cambio un retorno de las 5 unidades, solamente capaz que 1 o 2 unidades vienen llenas y las otras 3 te vienen unidades completamente vacías. Entonces, ese también es el análisis económico que tú también lo tienes que realizar en la operación y ver cómo puedes tú solventar en cambio ese tipo de inconvenientes. Entonces, ahí ya viene en cambio, si tú ya tienes una ruta establecida, en, en una vía que tú no tienes ningún otro tipo de unidades, no tienes tampoco congestión, ya tienes que tú ahí realizar en cambio una planificación por segmento de ruta y por cantidad de demanda para ver cómo los usuarios de dónde a dónde se están desplazando y de esa manera poder ir mejorando los segmentos de ruta. Ahora, el otro tema que tú estabas topando también que viene a ser el tema de la caja común, que es un tema que viene ya aquí en país desde el año 2012. En realidad es un tema que siempre que es lo que se maneja a nivel internacional y siempre va a ayudar a mejorar el servicio. ¿Por qué va a mejorar el servicio? Porque tú ya no vas a tener, como lo comentaste, ya no vas a tener el correteo entre unidades por buscar una mayor cantidad de usuarios y por ende también de un ingreso diario para las unidades. La idea es justo ver cómo tú aplicas de una mejor manera justo este tipo de sistema para que estos ingresos sean repartidos de una manera equitativa a cada una de las operadoras y por ende a cada una de las unidades, pero también es necesario verificar que las rutas que tú cuentas en la ciudad en la que tú estás sean las rutas necesarias para el usuario y que se puedan también conectar con las distintas otras modalidades de servicio de transporte, sobre todo en el tema de transporte masivo, para poder mejorar la viabilidad. Con esto mejoras el tema de congestión porque llegas a descongestionar y vas a tener una mejora de calidad del tipo de servicio. No sé si tienen ahí alguna otra consulta o alguna otra acotación. No sé si es que esto sirva a algún compañero que posiblemente llegue a través de trabajar en algún asesoramiento, en algún Franklin, no sé si momento tiene aquí. para el mismo municipio. No. No sé. Hola. Ya. Ahí, bueno, no sé si es que me logra escuchar. El tema es de que evitar que utilicen el auto
el transporte privado, subiéndole los valores a los parqueaderos, porque, como decía algún compañero, a más que tenemos una, utilizan como parqueadero. Entonces, eso evitaría también que sea el transporte masivo tenga más rapidez y por obvias razones de mejor manera, ¿no? Así es, ya viene ya un tema de decisiones y de planificación también urbana por parte de la autoridad, como tú, viene a ser una parte complicada, pero es como desmotivas al usuario el uso del transporte público para que utilice desmotivas el uso de transporte particular para motivarle que utilice el transporte público. Pero en cambio ahí viene la otra parte que justo igual la autoridad tiene que tratar de ver cómo mejor el transporte público para que dar un servicio de calidad a los usuarios. No sé si tienen ahí alguna otra consulta o alguna otra acotación. No, pero ingeniero, una consultita también. Como usted dice, no para fomentar el uso del transporte público, pero si usted, no sé si se ha dado cuenta, subiendo a los vehículos articulados esos que salen desde la Ofelia, la mayoría de buses están ya en pésimas condiciones, están totalmente Deteriorado. deteriorados, porque ya inclusive algunas partes no tiene, en esa parte donde que como que gira, algunos ya no tienen ni el piso, esa tipo, no sé, como acordeón que hay en el interior, están a veces puestos con más que cuando llueve todito el agua ingresa, por ejemplo, eso, o también ya el trolebús, ya creo que finalizó su vida útil, no sé, de cambiar, como dice, para poder fomentar el uso del transporte público, porque aquí en Quito así pongan pico y placa, así, por ejemplo, como dice la mayoría, cogieron, se compró otro vehículo con otro número, o si no, motocicletas. Por ejemplo, aquí cualquiera que traten de hacer algún estudio, no, casi no surte efecto, porque usted va a ver a diario, sean horas, por ejemplo, las pico y placa, que es en la mañana, buena tarde, igual sigue habiendo la congestión vehicular, no es una medida que pueda, como dice, garantizar o decir que ha bajado el flujo vehicular en la ciudad de Quito. Igual el transporte público va igual lleno y eso digo, sería mejor, como dice, no sé si crear más flota vehicular, mejorar y ya cambiar las unidades, porque la mayor parte de vehículos ya francamente no sirven. Justo así es. O sea, ahí es el tema de lo que les estaba comentando, es mejorar la calidad del servicio, tener unidades que se encuentren dentro de la vida útil, pero que también estén en un buen estado mecánico y también de uso por parte de los usuarios. Ahí viene justo también el buen manejo del tema de la caja común, que también lo que comentaba también el otro compañero, en el cual siempre se tiene que también establecer un rubro para mejoras de las unidades. Este tipo de mejoras, en realidad yo lo he visto más en el tema de las operadoras interprovinciales. Las operadoras interprovinciales, ciertas operadoras suelen cobrar un valor diario bastante alto, en el cual entre esas, no recuerdo bien el nombre de la operadora, es de Loro, en la cual las operadoras dan una ayuda económica bastante fuerte, en la cual viene a ser prácticamente el 50% del valor de la unidad, en la cual permite que cada 5 años les ayudan para que cambien de unidades los socios. Entonces, como empresa se hace cargo del 50%
y el socio se hace cargo del otro 50% del valor de la unidad. Que si ustedes vienen a ver, viene a ser una gran ayuda económica por parte de la empresa para poder solventar todos estos inconvenientes económicos, puesto que también vienen a ser eh, un costo bastante alto en el cual tienen que realizar. Eh, bueno, faltan justo ahorita ya 10 minutos. Saben que veamos, no sé si qué compañeros tienen inconvenientes con el tema de los deberes que tienen que presentar. Si me autoriza Inge, para poder revisarlo. relacionados a la venta y distribución de drogas. El vicepresidente de la Cámara Sí. de Turismo, Alcalde Elena, muy buenas noches. Quisiera saber si nos puede ayudar con una explicación sobre la tarea que toca subir hoy día, lo que es lo del mapa. Tenemos 23 playas. ¿Y qué parte es la que no entiende? Verá, tenemos que dividir el mapa en zonas, digamos. Después de dividirlo en zonas, ponemos, me imagino que hay que hacer en la parte de abajo en una hoja, poner las zonas que son y qué es lo que se hay, qué función se hace en esa zona del mapa. Así es. A ver, Josué, ¿cuál es la importancia al momento que tú vas a planificar? Tú necesitas analizar en un mapa donde tú vas a realizar el tema de la planificación de trabajo, para que tú en cada una de las zonas realices encuestas de movilidad, de origen-destino, de cómo se están transportando, movilizando, cabe la redundancia, las personas. Para eso yo les solicité, les puse un mapa de la ciudad de Valencia, de España, que viene a ser un mapa cualquiera. No necesito que ustedes lleguen a conocer de manera específica cómo es esa ciudad. Lo que necesito es que ustedes aprendan a realizar la zonificación. Sepan la zonificación, en la cual va a estar, como lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, son en figuras geométricas de cuadrados, rectángulos o triángulos también. No hay un número mínimo ni tampoco un número máximo de zonas en las cuales ustedes las tengan que poner. En este caso, que vamos solamente como a asumir, yo les he pedido que primero me digan el número total de zonas que ustedes tienen en sus mapas y que también me den una explicación de cuáles son los centros de las zonas que van a tener la mayor cantidad, por qué van a tener mayor cantidad de demanda en cada una de sus zonas. Me invento. En la zona 15 me van a decir que tienes mayor cantidad de demanda porque en cambio tienes unas 4 zonas perdón, cuatro sitios urbanos que aglomeran mucha demanda. O también tienes aquí una gran cantidad de hospitales, o tienes también una cantidad, en cambio, acá de la parte de bancaria, ¿sí? Entonces, esa es la explicación que necesito que me la pongan en un pequeño cuadro por cada una de las zonas. No sé si con eso tienen alguna otra consulta. Inge, muy buenas noches. Bermeo Rosa le saluda. ¿Cómo está? Buenas noches. En este caso, digamos, usted aquí nos está dando a conocer un mapa en el cual ya le tiene hecho los espacios, las dimensiones o las zonas. ¿No debe ir específicamente o deberíamos hacerlo tal cual como usted lo tiene? No, eso yo les estoy poniendo, por ejemplo, es el mapa de París, es un ejemplo de lo que se realizó. Ustedes tienen completamente así el mapa, por eso les digo, siempre va a variar de cada planificador de cómo desea tener zonificado su mapa, porque pueda que ustedes me digan, ¿saben qué?
A mí me gusta trabajar con zonas más grandes y simplemente pongo 4 zonas y ya está listo. Entonces, por eso digo, depende de cómo ustedes desean realizar el trabajo. Solamente, pero para eso necesito que me den una explicación de cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. En este caso aplicamos las zonas, la división de las zonas, y también hacemos lo que sería, o sea, la especificación del por qué, pero también haríamos, o sea, en base a una ruta o No, no, solamente las zonas. no es en base a una ruta, solamente es de cómo ustedes van a dividir en zonas su mapa. No es en base a una ruta, solamente lo que quiero que me digan es qué es lo que ustedes creen que hay en esa zona. Y la importancia es de que ustedes aprendan a realizar la zonificación y que también analicen el por qué es importante realizar primero previo a un trabajo, realizar una zonificación de su mapa de estudio. Ok, listo, gracias, ingeniero. Listo. ¿Tienen alguna Sí. consulta? Mañana tenemos aporte que nos explique más o menos cómo es la... Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Le saluda Frank. Por separar. ¿Sí me escucha? Sí, dígame. Digamos que nosotros tenemos en el mapa tenemos 10 zonas. A cada zona tenemos que indicar qué es lo que se encuentra, por ejemplo, la universidad. A cada zona hay que especificar lo que hay en cada zona. Así es, exacto. Ah, ya, ok. Muchísimas gracias. Listo, no sé si tienen alguna otra consulta. Ingeniero, una consulta. ¿De ley tiene que ser así como dice figuras geométricas o no hay problema ir zonificando por ejemplo, por donde las calles principales o de ley tiene que ser, por ejemplo, como dice ahí, como estaba su mapa así con figuras geométricas? A ver, siempre tú tienes que realizarlo con figuras geométricas, porque en este caso, recuerda que tú me estás diciendo ahorita por tema de rutas, ¿cierto? Ya. Pero tú no puedes hacerlo. ¿Por qué tú no puedes hacerlo por rutas? Porque tú, una vez que está realizado la zonificación, tú tienes que realizar en cambio encuestas. Entonces es para que tú sepas que tú tienes que tener todo un equipo de personas que realizan las encuestas y es para poder dividir a todos los encuestadores en cada una de las zonas para que no se pasen de su zona de encuestas. Y de esta manera tú puedes verificar en cambio el tema o por origen-destino, cómo se están movilizando las personas en las cuales tú les hiciste las encuestas. No sé si me entendieron eso. Por ejemplo, ingeniero, por ejemplo, como usted dice, sí, pero por ejemplo, por ahí, por donde van las divisiones, tiene que ser, por ejemplo, una vía, o por ejemplo, puede nomás cruzar por media, pongamos un ejemplo, por media cuadra, decir, no, pongamos un ejemplo, como ahí asoma en la 8, en la zona 8 está, puedo decir, un triángulo, que por ahí donde que usted divide entre el 7 y el 8, esa división, tiene que ir pongamos decir, una calle, o puede ser, por ejemplo, ahí parece que no hay ni calles, nada, parece como que algún terreno, algún baldío. Y puede por ahí costar, o tiene que cruzar, por ejemplo, ver una calle que sea, como decir, el límite del 8 con el 7 con el 9. Si le puedes tú realizar de una manera ya más específica y tienes un buen zoom para poder realizarlo justo esa división que pase por hasta esa calle, hazlo de esa manera. Esa es la manera óptima en la cual se debería justo poder realizarlo. Muchas gracias. Pero ingeniero, disculpe, se debe de hacer sobre el mapa que usted nos envió, no sobre sobre otro mapa. Sí, solo sobre el mapa que yo les envié. ¿Por qué sobre el mapa que yo les envié?
porque no necesito que ustedes tengan un conocimiento de la zona de estudio, sino que también traten de ustedes ver en este caso la complejidad cuando yo no conozco el territorio. Porque, por ejemplo, Daniel, tú eres de aquí de Quito, de lo que te escucho. Pero si tú comenzaste tú en cambio vas a trabajar en un tema, vas a hacer un plan de movilidad, te voy a decir de Loja. Puede que tú no conozcas Loja, entonces necesito que primero ¿qué es lo óptimo? Tú haces primero un recorrido en vehículo y luego de eso ves tu mapa y comienzas tú a subdividir por zonas. Y de esa manera, poco a poco, vas realizando ya cómo vas empezando tu trabajo. No sé si tienes ahí alguna otra consulta, Daniel. Profe, entonces verá, o sea, yo lo que yo le tengo entendido, por ejemplo, una zona, en esa zona, ¿qué se lo detalla, por ejemplo, cuántos habitantes hay? O se le puede poner un barrio, el barrio tantos habitantes hay por cada zona. Así es, exactamente. Solamente me van a poner cosas que ustedes crean. Lo que necesito es que justo al verificar que, por ejemplo, tú me estás diciendo justo el barrio y hay una gran cantidad de personas, es que ver que en realidad ustedes comprendieron de el por qué se realizó esa zonificación y cuál es la importancia que debe tener cada una de las zonas. Pero así está perfecto. Ya, profe. Buenas noches. Disculpe una consulta. Sabe que yo le hice, pero también no especificando según la población que existe actual, sino presumiendo más o menos Está bien, Pablo. Estamos solamente asumiendo nomás, Pablo, en este caso. Ingeniero, ¿tiene algún cuestionario para mañana? ¿Perdón? ¿Tiene algún cuestionario para mañana? No, a ver, el tema de la evaluación, quien realiza las preguntas en realidad es el instituto. Se debe realizar una revisión total, en cambio, necesito que sí lo realicen una revisión total de lo que está subido en la plataforma. Las preguntas van en relación a todo lo que está trabajando en la plataforma. Lo que yo he tratado de realizar ahora se encuentra en la plataforma, pero no de una manera tan específica como la que le hemos revisado. He tratado yo de hacerlo lo más específico y lo más a la parte real que ustedes van a tener realidad país, para que tengan también un mayor conocimiento sobre lo que se está realizando y cómo se está trabajando, ¿sí? Ingeniero, perdón, no se le escuchó la parte que nos indicaba. O sea, la prueba de mañana va a ser basada en los PDFs y la materia que hay cargada en la plataforma. En la plataforma, exactamente. Eso es lo que necesito que revise para la evaluación. Inge, buenas noches. Una consulta. Dígame, buenas noches. Yo tengo una duda, a ver, si no sé si usted me puede, como si guiar en un ejemplo entre la figura 1 y la 15. ¿Cómo iría más o menos aparte, como dice, de la población? Si usted me puede dar un ejemplo entre la 1 y la 15, que ahí se ve en la 15 que está más demarcada entre casas, edificios, y la 1 que está un poco. ¿Me puede dar un ejemplo? Ya, por lo general, en todas las ciudades tú vas a tener tu parte centro urbana, en la cual vas a tener la parte financiera. Luego de eso tú te vas abriendo un poco más, vas a tener tu parte en cambio ya urbanista, que es como la 15, la 5. Y en cambio la parte 1, la 3, la 4, la 9, la 11, la 14, en cambio ya viene a ser un tema más industrial. O también van a ser, en este caso como la 19, pueden ser viviendas, en cambio ya viviendas que son mucho más económicas. Siempre todo lo que está más en el centro va a ser primero más caro
y también vas a tener la mayor cantidad de servicios. Van a ser servicios públicos, servicios bancarios, etcétera. Listo, ingeniero, muy amable. Listo. Entonces, chicos, eso ha sido todo. Les agradezco mucho. En realidad han sido un muy buen grupo de trabajo. Creo que uno, al tener una retroalimentación de las distintas experiencias que nosotros tenemos, en el caso de profesor y aún así, también de alumnos de ustedes, siempre se va aprendiendo nuevas cosas. Si algún momento tienen ustedes alguna inquietud fuera de clases, siempre estaré a las órdenes del poder ayudarles o solventarles también con cualquier tema que tengan de alguna inquietud. Entonces, eso ha sido mucho, eso ha sido todo. Les agradezco por todo y suerte ahí en su examen del día de mañana. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Listo, una buena noche. Gracias, ingeniero, una buena noche. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.